Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Creciendo en la Palabra. Es un gusto para nosotros que puedan estar con nosotros acompañándonos en el repaso de esta lección número 3 titulada El poder del Jesús exaltado. Durante esta lección vamos a estar conociendo un poco más lo que es la carta a los Efesios. También vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Pablo acerca del poder del Espíritu Santo en las oraciones. ¿Cómo deberían ser nuestras oraciones? Vamos a ver también un poco acerca del poder de Dios ilustrado en dos acontecimientos extraordinarios en la vida de Jesús. Y finalmente vamos a estar viendo o comentando lo que el apóstol Pablo habla acerca de el malvado mundo espiritual y la relación de Jesús con estos poderes. Los 3 puntos que vamos a estar analizando durante este repaso son los siguientes. Número 1, las oraciones y el poder del Espíritu Santo. Número 2, la inmensidad del poder de Dios. Y número 3, Jesús sobre todo poder. Es un gusto, hermanos, que nos acompañen desde donde se encuentran. Saludamos a todos aquellos hermanos que nos observan desde el interior de nuestra República Mexicana y desde fuera también de otros países. Sabemos que nos observan desde Estados Unidos, desde Centroamérica, Sudamérica, desde Europa también. Así que les damos una bienvenida a este programa Creciendo en la Palabra. También saludamos a nuestros apreciados hermanos que nos observan desde el canal de 3ABN. Es un gusto también para nosotros este programa Creciendo en la Palabra de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México, poder estar también con ustedes en el canal de 3ABN. Así que, hermanos, para comenzar el repaso de esta lección número 3, les voy a invitar para que inclinemos las cabezas y hagamos una oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias porque nos permites conocerte y conocer, Señor, también de tu bendita iglesia. Y en este momento, Señor, de conocer un poco más de tu palabra en el libro de los Efesios. Rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos ayudes a comprender, Señor, en una forma correcta y sencilla. Y no solo eso, sino que nos dé la facultad también de poner en práctica lo que estamos escuchando, lo que estamos estudiando, Señor. Bendice cada hogar nuestro representado. Bendice nuestras diferentes iglesias adventistas, donde quiera que se encuentren. Bendice, Señor, a todos los que estamos escuchando este repaso. Y ayúdanos, Señor, para que a través de nosotros muchas personas te puedan conocer a ti. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso de la lección número 3, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que, hermanos, quédense con nosotros, suscríbanse al canal quien no se ha suscrito, den like y compartan estos enlaces también para que podamos llegar a más hermanos. Quédense con nosotros en este programa Creciendo en la Palabra. Continuamos en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 3, el poder del Jesús exaltado. Quisiera presentar en este momento los pastores que nos acompañan en el repaso de esta lección. Está con nosotros el pastor Marco Montoya del distrito de San Lorenzo, aquí de nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Qué gusto nuevamente, hermanos. Me da mucho gusto acompañarles en esta lección número 3. Sin embargo, es una lección diferente cada vez, podemos aprender muchas cosas y gracias por acompañarnos en este repaso, que lo que aprendamos sea de bendición para los alumnos en la clase, pero también para cada uno de nosotros. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Montoya, por estar con nosotros. También está con nosotros el pastor Carlos Pineda del distrito de Ramos Millán, de aquí nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor. Saludos, pastor Marván, pastor Montoya, y agradecido con Dios por poder tener la oportunidad de compartir la palabra en este momento. Muchas gracias, pastor Carlos Pineda. Y bueno, hermanos, para entrar de lleno a nuestro repaso de esta lección número 3, el primer punto que estaremos analizando tiene que ver con las oraciones y el poder del Espíritu Santo. Así que comencemos. De acuerdo, pastor Pineda, con las oraciones del apóstol Pablo,
que se describen en la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 15 al 23, en el capítulo 3 también, que vuelve a hacer otra mención de una oración, 14 al 21, cómo recomienda, o a través de esas descripciones del apóstol Pablo, cómo deberían ser nuestras oraciones, qué temática deberíamos tocar en ellas. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de los tipos y los motivos, ¿sí? Aquí podemos nosotros encontrar los tipos de oraciones que debemos de tener en claro si es una oración pública, si es una oración familiar o una oración personal. Y también tiene que ver los motivos. ¿Por qué? Porque puede ser el motivo de agradecimiento, un motivo de protección, o quizás alguna situación de salud que se esté pasando, probablemente el trabajo, o podemos también, y la que más comúnmente nosotros hacemos este tipo de oración es por el perdón de los pecados. Muchas gracias, Pastor Carlos Pineda. En esta misma dirección, Pastor Montoya, ¿qué significa realmente orar sin cesar? Gracias, Pastor Marván. Sí, claro, viene a nuestra cabeza de repente, ¿no? La idea de que cuando dicen orar sin cesar, es que tienes que estar todo el tiempo orando. O por lo menos quizá de niño yo me imaginaba, ¿no? En la iglesia nos dicen, hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos de rodillas. Y en mi idea de niño, pues vamos a ponernos de rodillas. Y esa era la idea que yo tenía de orar, ¿no? En casa, cuando teníamos también el culto familiar, igual vamos a orar y vamos a ponernos de rodillas, o simplemente vamos a inclinarnos y vamos a cerrar los ojos. Y entonces cuando leemos aquí en Tesalonicenses, dice orad sin cesar, en esa idea infantil venía a mi cabeza, pues yo tengo que estar orando todo el tiempo. Sin embargo, cuando vamos aprendiendo un poco más de la palabra, vamos creciendo en edad, pues uno se da cuenta de que no es que todo el tiempo tengamos que estar de rodillas orando. No es de que todo el tiempo tengamos que venir con los ojos cerrados, ¿no? Decíamos por allí, en alguna ocasión, un pastor decía, preguntaba, ¿es pecado no cerrar los ojos cuando oramos? ¿No? Y entonces decía, no es pecado, es concentrarte en esa comunión, en esa plática con Dios, no permitir que haya distracciones, ¿no? Y decía, imagínate que alguien va manejando y si decimos que está mal no cerrar los ojos, entonces pues esa persona pues va a chocar. No se refiere a eso, no se refiere a que todo el tiempo tengamos que estar o de rodillas, todo el tiempo tengamos que tener los ojos cerrados en este contexto de la oración. No tienen que ser nuestras oraciones, hermanos, no tienen que ser oraciones jucalatorias, es decir, no tienen que ser repeticiones constantes ni frases breves, ni fervorosas. A veces en nuestras oraciones hacemos oraciones fervorosas, ¿no? Y decimos frases que comúnmente no decimos al hablar con cualquier otra persona. A veces hacemos frases fervorosas y en el nombre del Señor Jesús te lo pido. Está bien, esas oraciones están bien, pero no se refiere a eso, no se refiere orad sin cesar. No tenemos que estar todo el tiempo haciendo frases fervorosas o jucalatorias o oraciones breves. Más bien, pastor y hermanos, a lo que se refiere es que tengamos una actitud constante de dependencia a la gracia de Dios, que nuestra vida esté en constante conexión con la voluntad divina, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo sea quien vaya guiando nuestra vida, nuestros pensamientos, que estén en conexión, en esa constante actitud de sumisión a Dios, una sumisión sin reservas a la voluntad de Dios. No es hacer lo que yo precisamente quiero, sino estar en esa constante comunión, orando con Dios, platicando con Dios, y en esa plática someter mi voluntad a la voluntad de Dios. También se refiere a que la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Ahora, si nosotros vivimos una vida que constantemente glorifique el nombre de Dios, entonces esa vida es una vida de constante oración.
Y a eso nos referimos, ¿no? Así que es ir por la vida con un corazón abierto, dispuesto a Dios. Y decía el pastor Pineda, ¿no? Buscar esa forma de agradecerle a Dios, no solamente mostrarle las necesidades y las peticiones a Dios en nuestras oraciones, sino buscar la forma de agradecerle a Dios. Y es abrir nuestro corazón, buscar las señales en cada momento de qué tenemos que agradecerle a Dios. Estar pensando de manera constante, vemos la lluvia, ya comenzó a llover. No, Señor, te damos gracias porque comenzó a llover. Pues ahora a lo mejor ya se empiezan a disminuir un poquito los calores. Gracias porque ahora la tierra se moja. Y cuando la tierra se moja, pues entonces las flores crecen. Y entonces es buscar constantes motivos de agradecer a Dios, esa disposición de poner nuestros problemas en las manos de Dios, no como necesidades. Claro que sí pedimos a Dios por nuestros problemas, pero es esa disposición de no solo ver el problema, sino es esa disposición de saber que Dios tiene una solución para ese problema. Y ahí tenemos ya otro motivo de gratitud. Así que entonces, hermanos, a esto se refiere cuando dice orad sin cesar, vivir cerca de Dios y orar en todo momento, esa actitud de sumisión a la voluntad de Dios, pastor. Y esto es increíble porque la oración es la parte, por eso es la parte principal de la fe cristiana. Muchas gracias, Pastor Montoya. Precisamente eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en las descripciones de la oración. El apóstol Pablo nos menciona que la oración no es algo así como una sutileza, no es algo así como un complemento en la vida cristiana, sino como estás diciendo, es la parte central del cristiano. Es decir, la oración es una tarea fundamental, es algo primordial en la fe cristiana. Eso es lo que el apóstol Pablo intenta ilustrar en este concepto en la carta a los Efesios, que el punto central nosotros deberíamos concentrarnos pues en tener gratitud a Dios por todo lo que nos da. Y como tal lo mencionaste, pues buscar motivos de tal manera que podamos estar agradeciendo constantemente a Dios por todas sus bendiciones. Así que de esa manera podríamos decir que esto tiene que ver algo así como un llamado a la oración. Nosotros deberíamos retomar esa parte de oración y llevar a cabo un ministerio de oración. Pastor Carlos Pineda, ¿usted quería decir algo más? Sí, agregar, hermanos pastores, la mejor forma de poder encontrar el significado respecto a la oración es la experiencia propia. Su servidor estuvo en una situación en los separos en la ciudad de Durango un tiempo atrás. Y yo recuerdo que sí, yo pues normalmente conversaba con mi Dios, diferentes situaciones, pero en ese momento fueron 24 horas donde no recuerdo otro momento en el cual yo haya hablado más con mi Dios. ¿Qué elementos tenía esta situación? Bueno, uno es confiar en Dios, porque yo sabía que estaba en una situación adversa, una situación donde no era fácil, donde todo indicaba que yo no iba a salir de ahí. Entonces, esta confianza en Dios me llevó a experimentar su poder. No había otra forma. Yo ya llevaba una vida atrás a la mano de nuestro Dios, pero quizás Dios quería que yo lo experimentara de otra forma. ¿Y cuál es el desenlace de esto? Bueno, es el agradecimiento, porque yo estoy aquí gracias a Dios. Entonces, esos son los tres elementos que yo pude encontrar a través de mi experiencia. Probablemente para nuestros hermanos llegue a ser lo mismo. Pastor comentaba hace ratito que es primordial, ¿verdad? No sé si ustedes recuerden, hay veces que juego yo con mis niños y a complementar palabras de lo que vamos en la calle y lo que vemos. Y hay un eslogan que normalmente nosotros complementamos. Es de una tienda departamental donde se dice el nombre y después termina diciendo, es parte de mi vida. Bueno, pues la oración
debe ser parte de nuestras vidas, ¿sí? Debe ser en todo momento, a cada día, no como probablemente a lo mejor alguien lo llegó a experimentar, está en una situación adversa y su única solución de salida es Dios, pero después puede pasar lo contrario, que cuando te libera Dios de esa situación, o sea, de pronto te olvidas y dejas esa conversación, y ya no vuelve a ser la misma relación. Entonces, esta situación de que debe ser parte de tu vida te lleva a que vaya incrementando tu confianza en Dios gradualmente, gradualmente. ¿Por qué? Porque lo vas conociendo más. ¿Por qué? Porque vas experimentando su poder. Y también aquí hay que recalcar algo, Pastor Montoya, no sé si ha sucedido muchas de las veces nuestros hermanos se nos ponen tristes porque de pronto oran y no hay respuesta a la oración. Y debemos recordar que hay elementos de enseñanza hacia nosotros que tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la paciencia y también tiene que ver con que debemos de perseverar, es decir, seguir ahí confiados en que Dios nos va a dar una respuesta. Hay veces que tiene que ver con tiempo. Te contesta muy pronto, hay veces que te contesta después de años, inclusive algunos hermanos, pastor, no sé si ustedes tengan estos testimonios, personas que llevan años orando por una situación y aún todavía no les es contestado, otros duraron muchos años y les fue contestada esa petición. Y también debemos de tener en mente que no siempre la oración va a ser como yo la quiera. Quizás mi desenlace no debería de estar aquí. Yo debería de estar en otro lugar. Bueno, es que puede ser así, que nosotros lo ponemos, pero lo principal de todo en esta relación de confianza en Dios es que se haga la voluntad de nuestro Creador. Amén. Muchas gracias, Pastor Pineda. Y precisamente esa es una de las peticiones centrales que el apóstol Pablo está haciendo según vimos el día lunes. El apóstol Pablo está orando por una persona, por un personaje. Entonces, Pastor Pineda, ¿cuál es la petición central que presenta el apóstol Pablo ante el trono de Dios? Muy bien. Sí, dentro de esto debemos de ser bien claros que siempre que uno tenga una situación de oración, debe de pedir del Espíritu Santo, pastor, ¿sí? Para toda situación debemos de pedir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da empoderamiento, ¿sí? Eso que nosotros necesitamos sentir de la confianza de que Dios va a estar ahí con nosotros. Entonces, lo primero que debemos hacer es pedir por nuestro Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es lo que nos va a llevar a tener nosotros una perspectiva espiritual. Entras en otro contorno, sales de lo trivial, de lo que comúnmente dices o de lo que puedes llegar a aseverar, sino que ya tú ya sabes que hay algo dentro de ti que ya cambia tu perspectiva de una conexión directa con algo divino. Y esto, ¿cuál es la finalidad en que nosotros podamos pedir al Espíritu Santo? Bueno, es para poder conocerlo mejor, ¿sí? Conocer mejor a Dios. Esta es la oración en específica por lo que Pablo pide, por el Espíritu Santo sea dado para tener entendimiento, para tener conocimiento, para poder discernir, oye, esto es espiritual, yo me siento lleno, ¿sí? Esa es la recomendación y la oración del apóstol Pablo. Muchas gracias, Pastor Pineda. En esa misma dirección, Pastor Montoya, Pablo ora para que el Espíritu Santo dé una perspectiva especial a los creyentes sobre 3 temas en específicos. ¿Cuáles son esos 3 temas, Pastor Montoya? El apóstol Pablo nos invita para que tengamos una nueva perspectiva, como lo dices, de la oración. No ver la oración solamente como el medio por el cual yo puedo pedir. Y nuestras oraciones muchas veces solo son peticiones, ¿no? Y Pablo nos dice, no, la oración no solo es un elemento de petición, la oración es mucho más allá. Y entonces nos abre el panorama, nos da una nueva perspectiva y justamente a través de 3 puntos, ¿no? La lección nos los delimitó de manera muy clara. Y el primer punto en el que Pablo nos da esta nueva perspectiva es que la oración también es
para reafirmar la esperanza por la que fuimos llamados. En el momento en el que nosotros comenzamos a orar, entonces tiene que haber un momento en el que recordamos para qué fuimos llamados. Pero el para qué fuimos llamados implica el cómo fuimos llamados. Implica lo que fuimos antes y lo que somos ahora. ¿Y para qué nos llamó Dios? Dice Pedro que el Señor nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Nos sacó para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos llamados. Así que en nuestras oraciones, al momento de pedir el Espíritu Santo, nosotros debemos de pedir el Espíritu Santo, pero con esta perspectiva también. El Espíritu Santo en nuestra vida tiene un propósito. Para eso fuimos llamados. Y en nuestras oraciones tiene que estar constantemente. Número 2, entonces Pablo nos dice que también tenemos que recordar en nuestras oraciones la riqueza de la gloriosa herencia que el Señor nos da. Y dar gracias, mencionábamos hace un momento que tiene que haber gratitud, dar gracias de la herencia que Dios nos da, pero también dar gracias porque somos herencia. En Efesios capítulo 1 encontramos lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que nos da. En el versículo 4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 dice que Él nos predestinó. ¿Y qué significa esto, el priorizo? Entonces es que Dios nos determinó de antemano, ¿sí? Que si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos en Cristo, entonces podemos ser adoptados en la familia de Dios y podemos ser hechos conforme a su Hijo. Es decir, que entonces nosotros también somos herencia. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Y número 3, entonces también Pablo nos invita para que nosotros podamos tener esa percepción espiritual acerca de la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Es decir, que tengamos una nueva comprensión de lo que es el cristianismo, el poder del Espíritu Santo de manera práctica en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, wow, la oración tiene una perspectiva mucho más amplia. Y me parece que Pablo, a través de estos versículos, lo da de manera muy atinada. El versículo 9 dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es lo que Dios quiere, que lo conozcamos. Y lo vamos a conocer a través de la oración. Muchas gracias, Pastor Montoya. Retomando este último punto, precisamente el apóstol Pablo sabe, reconoce como aquel texto bíblico que menciona que al momento de bautizarnos, que al momento de nuestra conversión, recibimos el don del Espíritu Santo. Pero en este momento el apóstol Pablo nos quiere recordar que el Espíritu Santo que ya hemos recibido pues está ahí para que nosotros echemos mano del poder del Espíritu Santo, pero que se nos olvida. Y posiblemente eso es lo que sucede hasta el día de hoy. El Espíritu Santo está allí, pero nosotros no pedimos por el Espíritu Santo. Nosotros no oramos por el Espíritu Santo. Nosotros a veces ni siquiera predicamos del Espíritu Santo. Y pastor, es que justamente lo que estás mencionando, ¿no? A veces nosotros en nuestras oraciones, hermanos, me parece que a veces cometemos un error en este asunto de nuestras oraciones. Y cuando oramos, constantemente a veces escucho a hermanos que dicen, Señor, dame tu Santo Espíritu. Y la palabra de Dios nos ha prometido que nosotros ya recibimos el Espíritu Santo en el momento en el que fuimos bautizados. Así que entonces cuando nosotros decimos, Señor, dame, ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es, Señor, enséñame a usar el poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué es lo que dice esta lección? Es extraordinario, pastor. Ojalá, hermanos, que nosotros no estemos en esta situación, teniendo semejante poder de Dios en la persona del Espíritu Santo, que lo desperdiciemos. El Espíritu Santo es el encargado de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo es el encargado, pues, de grabar las verdades de la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda para que podamos caminar por aquellos caminos que nos llevarán a la vida eterna. Es el Espíritu Santo el que nos dará poder para enfrentar las pruebas, para enfrentar las tentaciones y para salir victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no entonces, como el apóstol Pablo nos está presentando, orar más?
para que nosotros podamos echar mano del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quédense con nosotros, hermanos, en este programa Creciendo en la Palabra. En un momento más regresamos para la segunda parte de nuestra lección número 3, el poder del Jesús exaltado. Regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bienvenidos nuevamente a este repaso de la lección número 3, el poder del Jesús exaltado. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Creciendo en la Palabra. Vamos a comenzar con la sección número 2 de repaso de esta lección y lleva por título La inmensidad del poder de Dios. En este momento es donde nos concentramos en lo que Pablo utiliza 2 eventos o ilustraciones en donde se engrandece el poder de Dios. Pastor Carlos Pineda, ¿cuál es uno de estos 2 eventos de la historia de la salvación que el apóstol Pablo utiliza como una ilustración para ejemplificar lo que tiene que ver con el poder de Dios? Sí, pastor, hermanos, en este punto es la resurrección del Señor Jesús. Y Efesios, capítulo 1, el versículo 20 cita, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Esta cita, pastor, es una confirmación también del libro de los Hechos, donde recordemos esta escena donde está la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo. Y el capítulo 1, versículo 8, habla acerca de recibir este poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero era necesario que ascendiera Cristo Jesús al cielo. Y habla acerca también de este ángel, donde le pregunta que, ¿por qué están mirando al cielo? Y hablando de que este Jesús que ha sido resucitado es el que va a regresar. Asimismo, nos trasladamos, pastor, a Mateo capítulo 28. Y ahorita daré lectura a esta cita, pero quiero traer a ustedes saben lo que está pasando, una noticia a nivel mundial acerca de esta embarcación, ¿verdad? Donde vemos la insistencia del ser humano por querer tener poder, ¿sí? Por querer hacer cosas que otros no han hecho, querer llegar a lugares donde las otras personas no han podido llegar. Y haces el cuestionamiento, ¿cuánto tuvieron que pagar por morir en ese lugar? Bueno, si lo traducimos a nuestra moneda en México, estamos hablando de 5 millones de pesos, costaba un boleto para ir a este evento donde te iba a dar ese prestigio. En esta clase, pastor, mientras uno más tiene, más quiere, ¿sí? Es esa sensación de poder, de que no te satisface y necesitas llegar a más. Quieres experimentar otras cosas más. Y ahora yo pregunto, bueno, ¿y ahora cuánto pudieran ellos pagar por ser resucitados? Quizás toda su fortuna, pero no hay humano, ¿sí?, que pueda tener este poder que tiene nuestro Señor Jesús. Y este poder fue dado
En el momento de su resurrección, Mateo capítulo 28 nos habla acerca de la presencia de este ángel con este gran terremoto, ¿sí? Y después de este evento es donde él obtiene esta potestad. Mateo capítulo 28, versículo 18 nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo recibe esa potestad? Al momento de resucitar. Y esto, pastores, hermanos, es la esencia de la vida cristiana. Usted y yo estaríamos perdidos si no tuviéramos esta promesa, esta promesa de resurrección. Si Cristo Jesús ya ha resucitado y triunfó sobre la muerte, nosotros con mayor razón seremos triunfadores en Cristo Jesús, ese poder maravilloso de nuestro Señor. Muchas gracias, Pastor Carlos Pineda. Precisamente en este mundo en el que vivimos hay muchas personas que buscan cada día tener más poder de fama, más poder de estatus, más poder económico quizás, y precisamente por eso es que en esta semana nos estamos concentrando en el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en las oraciones. Veíamos hace un momento. En este momento estamos analizando la inmensidad del poder de Dios en 2 eventos en específicos. Pudiéramos mencionar muchos otros eventos de Dios, pero el apóstol Pablo, quizás en una forma, pues, con un propósito definido, se está centrando en estos 2 eventos, que tiene que ver, número 1, con la resurrección, como ya lo acaba de explicar el pastor Carlos Pineda, pero hay otro evento también. El pastor Pineda mencionaba que el Señor Jesús recibe todo este poder en el momento de la resurrección, pero hay otro evento que está prácticamente en el tiempo muy cerca y vinculado con este evento de la resurrección. ¿Cuál es el segundo evento, pastor Montoya? Sí, pastor, gracias. Escuchando lo que el pastor Pineda menciona acerca del asunto de la resurrección, y que es algo que nosotros no podemos hacer, ninguno de nosotros por poder humano lo podemos hacer. Entonces, al hablar de la segunda ilustración de Pablo, entonces nos lleva a todavía algo de lo que está completamente fuera del alcance del ser humano. No hay poder humano. Y entonces estamos hablando, quiero invitarles, por favor, y maestros, por favor, este próximo sábado en su clase con sus alumnos puedan ustedes resaltar esta segunda ilustración de Pablo en Efesios 1:20, donde dice: esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos, que es lo que comentaba el pastor Pineda, y entonces dice: y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Esta parte de la ilustración que utiliza Pablo, la exaltación de Jesús al trono, es una manifestación de poder única. Yo creo que Pablo pudo haber utilizado algunos otros ejemplos, incluso de su experiencia, de todas las cosas que Pablo vivió, cómo se manifestó el poder de Dios. Sin embargo, Pablo utiliza algo sumamente extraordinario, único, que es la exaltación de Jesús al trono. ¿Qué forma de Pablo de hablar del poder de Dios de esta manera? Y en Efesios 2:6 no solamente habla de la exaltación de Jesús en el trono. En Efesios 2:6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vaya manera. Este poder no solamente se manifiesta en Jesús, sino Él ejerce ese poder que recibe y entonces lo manifiesta también en el ser humano. Ahora, llama la atención que estas expresiones de Pablo, de la exaltación al trono, de que lo hizo sentar y todo, tiene un origen también. Y encontramos nosotros en el Salmo 110, encontramos en el verso 1, justamente, y dice: de aquí es donde Pablo toma la idea, y dice el salmista: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta parte de Pablo, de expresarlo, es algo que también toma de la experiencia bíblica, de los rollos que ellos tenían. Así que entonces nosotros estamos hablando de que esta exaltación, la coronación o la entronización, como también la conocemos, de Cristo, ahora no solamente es una ilustración, no solamente Pablo lo utilizó para hacer ver lo que él quería explicar, es también
la manifestación del poder divino, es la fuente de ese poder. Escuchábamos hace un momento que cuando resucita recibe ese poder, cuando es exaltado y se sienta en el trono, recibe el poder, totalmente. Así que no adopta una imagen de un Cristo allí sentado en el trono solamente. Es un Cristo dinámico, es un Cristo que se mueve, es un Cristo que busca, es un Cristo que manifiesta su poder, es un Cristo que hace sentar a sus hijos también en el trono con Él. Así que es un poder de Dios manifestado en la exaltación de Cristo en el trono, pero es un poder, es un Cristo dinámico, constantemente buscando a sus hijos, pastor. Así que es impresionante, me encanta cómo Pablo utilizó esta ilustración. Muchas gracias, Pastor Montoya. Y retomando ese último punto, precisamente nosotros podemos encontrar que lo que tiene que ver con la resurrección, con la exaltación, son dos eventos, algo así como del mismo evento. De tal manera que Jesús recibe todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no porque no la tuviera, sino que pues hay que recordar que Satanás la había adquirido en el momento que el ser humano cayó en pecado y entró el pecado en este mundo. Pero entonces, a través de su muerte en la cruz y a través de su entronización, el Señor Jesús recupera este poder que lo tiene tanto en el cielo como en la tierra, como dice Mateo 28. De tal manera, pues, que nosotros podemos encontrar que cuando el Señor Jesús es entronizado, esta parte está a la par con Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro dio un gran sermón y fue derramado el Espíritu Santo en ese momento, la lluvia temprana. Esto también está relacionado con el Salmo 24, que habla acerca de la entronización de Jesús en el cielo. Esto está relacionado también con Apocalipsis capítulo 4, 5, donde se menciona que Jesús también está entronizándose al cielo y donde hay un rollo con 7 sellos que nadie puede abrir, únicamente Jesús. Así que se nos está hablando aquí o se está llevando a la realidad lo que ya desde el Antiguo Testamento pasaba. Cada vez que un rey llegaba al trono, al rey se le daba el libro de la ley de Dios, en aquel entonces el Pentateuco, para que lo leyera todos los días de su vida y para que a través de eso tomaran buenas decisiones para el pueblo de Dios. En este caso, el Señor Jesús es entronizado al cielo y entonces recibe toda la autoridad, todo el poder. Pero entonces, bien podríamos ahora platicar, Pastor Pineda, ¿qué beneficios obtiene la iglesia? Nosotros, ¿qué beneficios tenemos de la exaltación de Cristo? ¿Hay algunos beneficios de ello? Claro que sí, hermanos. Bueno, esto nos lleva a que de pronto nosotros, nuestra tendencia humana es de dudar. Normalmente esta es una característica, ¿no? Dudamos. Pero este evento nos lleva a tener esa confianza de que en este sistema de reinado divino, tenemos a nuestro máximo líder victorioso. Entonces eso nos lleva a nosotros a que a través de este líder nosotros podemos conseguir la victoria en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y esto también nos lleva a nosotros pues a exaltar el hecho de que nuestro Dios haya sido victorioso, haya triunfado sobre la muerte y esté ahí, como decía el pastor Montoya, no está nada más sentado, sino que va con los suyos, ¿sí? Busca a sus súbditos y los quiere tener que junto a él. Esto también nos da la seguridad de que él siempre nos va a estar buscando. Y eso nos va a llevar a nosotros a poder tener la conciencia de que es lo máximo para nosotros nuestro Dios y Creador, ¿sí? Es de que lo podemos exaltar, lo podemos alabar. ¿Por qué? Porque Él ha sido victorioso. Muchas gracias, Pastor Pineda. Precisamente así como Jesús ha sido victorioso a través de su muerte en la cruz, de su exaltación, coronación, entronización al cielo, de la misma manera nosotros podemos tener ese poder y ser victoriosos también en la vida cristiana.
no por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, sino que el poder de Jesús es impartido a nuestras vidas para que podamos vencer toda prueba, toda tentación y toda situación difícil que estemos enfrentando en nuestra vida. En esa dirección, Pastor Montoya, ¿cómo pueden los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar en su propia vida el poder de Dios? Bueno, primero tenemos que tener la seguridad de que Dios tiene ese poder. La señora White en Hechos de los Apóstoles, página 32, lo dice y lo expresa de una manera muy clara. Y dice, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Así que primero, para que yo pueda experimentar en mi vida ese poder de Dios, yo tengo que tener la seguridad de que Dios tiene ese poder. Y tenemos la seguridad porque dice la señora White en Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo entró y se sentó en el trono y fue coronado, recibió la autoridad plena que había tenido desde la eternidad, junto con el Padre. Ahora, esa misma autoridad, ese mismo poder de Dios, se activa para la iglesia. Y esto es lo maravilloso, porque se activa para nosotros. En nuestra vida nosotros podemos vivirlo, podemos experimentarlo. ¿De qué manera? Bueno, Pablo no menciona alguna forma en específica, ¿no? No es un mecanismo, no es algo, una estrategia o palabras que se tengan que mencionar, una combinación de palabras para que se active en mi vida ese poder de Dios. No es de esa manera. Sin embargo, entonces Pablo nos hace la sugerencia de que este poder de Dios se activa a través de la oración. Por eso estamos hablando en esta semana la importancia de nuestras oraciones. Y entonces Pablo confirma la eficacia de celebrar el poder de Dios que fue revelado a Cristo, y entonces pide Pablo que este poder se active a sus hijos, que se active a nosotros, a los creyentes, que podamos vivirlo en nuestra experiencia diaria, que podamos experimentar este poder, pero entonces este poder se vive, se recibe a través de la oración. Es decir, hermanos, aunque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, que ya comentábamos hace un momento, pero ese poder de Dios a través del Espíritu Santo se activa cuando nosotros oramos. Si nosotros no oramos, entonces no podemos activar ese poder del Espíritu, ese poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que orar. Y es lo que Pablo sugiere. Tenemos que orar. Muchas gracias, Pastor Montoya. Este es un llamado precisamente a la oración. ¿Qué contestaríamos si en este momento preguntáramos cuánto tiempo dedicamos al día para orar? ¿Cuántos minutos quizás nos arrodillamos para orar? Posiblemente únicamente hacemos pedidos a Dios de lo que necesitamos y se acabó la oración y no duró ni 2 ni 3 minutos. Lo que hemos estado viendo ahora es que tenemos un poder a nuestro alcance que Dios nos quiere otorgar, pero que posiblemente nosotros no reclamamos a Dios, no reclamamos su promesa, no reclamamos el don del Espíritu Santo. Porque una cosa es leer y saber lo que dice la palabra de Dios, el poder que hay en Dios, el poder que Jesús tiene por medio de su muerte y resurrección y exaltación al cielo. Pero otra cosa muy diferente es cómo lo llevamos a la práctica en nuestra vida diaria. Ojalá que podamos pedir a Dios que el Señor nos ayude para llevarlo a la práctica. Pastor Pineda, ¿sí? Sí, pastor, aquí como comentaba el pastor Montoya, en este apartado de experimentar el poder de Dios, yo comenté antes en la situación en la que estuve, ¿verdad? Y vean cómo fue mi experiencia.
Resulta de que yo tenía un vehículo el cual yo circulaba en la ciudad de San Luis Potosí, estuve en Monterrey, y mi último punto iba a ser la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Pero resulta que en Durango se presenta esta situación. Cuando yo soy liberado, llego a la ciudad de Culiacán y le platico a uno de los hermanos que él trabaja en el Congreso del Estado. Y me dice, pastor, dice, sin duda alguna aquí es el poder de Dios. Digo, ¿por qué, hermano? Pues yo dije, bueno, pues él está aquí, tiene conocimiento, y la situación no hubiera cambiado. Dice, no, dice, es que en la situación en la que usted está, ya no existe la compra de fe, de buena fe. Dice, entonces usted le correspondería seguir allá en la fiscalía procesado. Entonces te pones a dar cuenta, estuve yo en San Luis, bueno, ahí no fue el momento, estuve en Monterrey, no fue, pero antes de llegar, ahí es donde Dios se manifiesta, porque ahí Él tenía los medios para poder librarme de esto. Entonces, esta es mi experiencia personal de experimentar esta confianza en Dios. Y no solo eso, yo ya había prometido servirle a Dios y yo mayormente, pastores, hermanos, mis oraciones son de agradecimiento a Dios, porque yo no tengo cómo agradecerle el experimentar su poder y me lo da, me lo comparte día a día. Esa es la mejor forma que ustedes pueden experimentar también el hecho de conocer más a Dios, es teniendo su experiencia propia. Muchas gracias, Pastor Pineda, por ese grandioso testimonio. Y así como Dios ha obrado en la vida de otras personas a través de su grandioso poder, Dios lo puede hacer también en nuestras vidas. Reclamemos las promesas de Dios. Posiblemente tenemos algún problema en el hogar, en el matrimonio, padres con hijos, posiblemente un problema en el trabajo, posiblemente un problema espiritual, no lo sé. Reclamemos el poder, reclamemos las promesas de Dios, reclamemos el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios está dispuesto a otorgarnos el poder para vencer, pero ¿será que nosotros estemos dispuestos a reclamar en oración el poder de Dios para nuestras vidas? Quédate con nosotros. En un momento más regresamos para la tercera sección de nuestra lección número 3. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 3, el poder del Jesús exaltado. Y en este momento vamos a entrar a la tercera sección que tiene por nombre Jesús sobre todo poder. Saben, como decíamos hace un momento, las personas en este mundo están en una constante búsqueda de poder económico, científico, social,
Pero saben que también hay muchas personas en este mundo que están en búsqueda de poder en fuentes espirituales. Hay personas que en fuentes espirituales tratan de encontrar el éxito, la supremacía, tener control, tener plenitud para la vida. Y hay muchas personas que consciente o inconscientemente están buscando poder en fuentes demoníacas. Y no se dan cuenta que estas fuentes demoníacas son poderes que finalmente esclavizan a las personas y las destruyen. Millones de personas, pues, están siendo esclavizadas por poderes espirituales sin darse cuenta. Pastor Carlos Pineda, en el libro o la carta a los Efesios, nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo habla acerca de este malvado mundo espiritual. ¿Qué evidencias da el apóstol Pablo acerca de ello? Sí, pastor, hermanos, la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12 nos da la mejor descripción de la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Muchas de las veces nosotros no vemos la magnitud de las situaciones, pero a raíz de estos ataques es donde nosotros debemos de ver el poder protector de Dios, porque sin duda alguna sin esta cubierta estaríamos a la total merced del enemigo. Y Efesios capítulo 6 versículos 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, ¿sí?, en las regiones celestes. Aquí nos da una clara evidencia de que no es sencillo lo que el cristiano pasa en la vida, sino de que Satanás utiliza todos los recursos, todo su arsenal, para que veas que es una lucha espiritual muy fuerte entre el bien y el mal. Pastores Montoya, ustedes saben que yo tengo alrededor de un año que llegué a la Ciudad de México, y a mí me sorprendió que un hermano me invitó porque él en su andar, es un hermano misionero, vio un altar a Satanás. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible esto? Yo en los lugares que he estado no me ha tocado ver un altar a Satanás. Y vas y sientes es una impresión que veas de un lado imágenes que ellos consideran que es la parte de Dios, y pegadito está el altar de Satanás. Y eso te da una clara evidencia de que estamos precisamente en esa lucha entre el bien y el mal. Y recordemos la historia, la ilustración que nos habla en el libro de Hechos también, capítulo 19, donde nos dice que en estos tiempos, en la región de Éfeso, teníamos este mundo espiritual, ¿sí? Este mundo espiritual. Y aquí vamos a ver una diferencia de este poder del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque se dice que ahí algunos hicieron un conjuro diciendo que por Jesús, ¿sí?, al que predica Pablo, queriendo sacar a unos demonios. Aquellos que no tenían el Espíritu Santo pretendían tener ese poder. Sin embargo, miren la respuesta, ¿sí? Dice aquí, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes, no hay espíritu, ¿sí? No hay nada, no está la esencia, el poder de Dios en ustedes para que yo pueda obedecerles. Y mire cómo es el desenlace, cómo terminó, ¿sí? El hombre en quien estaba el espíritu saltando de ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa totalmente apaleados, ¿sí? Esto nos da a entender de ese peligro, y también nos da a ver cómo es que Dios nos protege. Ustedes y yo que andamos, y ustedes hermanos, quien sirve, quien proclama la palabra de Dios, estamos expuestos al enemigo, a los ataques directos del maligno. Y
poder solamente lo podemos tener de esta protección a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, Pastor Carlos Pineda. Hay millones de personas que consciente o inconscientemente están atrapadas en este malvado mundo espiritual. Algunos se dan cuenta, otros no. Algunos no saben cómo liberarse, ni siquiera saben de algún poder alternativo para salir de este malvado mundo espiritual. Pastor Montoya, ¿cómo describe el apóstol Pablo a Jesús en relación a estos poderes? Pablo tiene un interés especial en hacer notar o enfatizar el poder que tiene Dios a través de Jesús que entronizó y a través del Espíritu Santo. Tiene enfatiza ese poder por sobre todos los demás poderes, ¿sí? Principados y potestades. Porque en el tiempo de Éfeso se acostumbraba mucho todo este asunto de las manifestaciones, de las invocaciones, todo este asunto en su vida religiosa se caracterizaba, ¿no? la ciudad de Éfeso. Entonces, para que quede claro, Pablo enfatiza, y entonces en el versículo 21 del capítulo 1, Pablo dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, Pablo aclara la relación que tiene Cristo y este poder absoluto de la autoridad que tiene. Ahora, es cierto lo que mencionaba el pastor Pineda de los poderes malignos, pero entonces Pablo enfatiza de una manera muy clara que Cristo tiene el poder sobre todo, sobre principados, Amén. potestades y sobre todo cualquier nombre que en aquel tiempo también se acostumbraba a hacer esas combinaciones y de nombres o palabras para algunos hechizos. Dice Pablo, Dios tiene poder sobre todo esto. Una ocasión, una persona se iba a bautizar y un par de días antes me llama por teléfono y me dice: pastor, ¿puedes venir a la casa? Y llego a su casa y entonces me dice: pastor, llévate estos 2 costales de imágenes de la muerte. Dice: yo tengo miedo porque me voy a bautizar y tengo miedo de que voy a entregarle mi vida a Cristo, pero ¿y todo esto qué va a suceder? ¿No? Y entonces oré con él y le dije: mira, y leímos, Dios tiene poder sobre todo. En este momento el enemigo pierde todo poder y autoridad en tu vida y ahora Cristo es el Señor de tu vida. De todos modos oramos, me lo llevé, lo destruí, lo rompimos. Yo le dije a la familia: vamos a orar. Pero entonces vamos a orar con esa seguridad de que el poder de Dios está con nosotros. No hay algo que pueda, cuando decíamos hace un momento en el punto 2, este poder se activa a favor de la iglesia de Dios. Y cuando el poder de Dios está con sus hijos, no hay nada más, pastor. Y Pablo entonces termina este versículo rematándolo no solo en el asunto espacial, sino en el asunto temporal. Y entonces Pablo manifiesta y dice: no solo en este siglo, sino en el venidero. Así que ese poder de Dios, pastor, que se manifiesta en este mundo espiritual a favor de la iglesia, es en este mundo, en el venidero y sobre todo asunto. Muchas gracias, Pastor Montoya. Así como existe Dios y el bien, es necesario saber que también Satanás, cuando fue echado del cielo, varios ángeles fueron echados con él. Así que entonces estas huestes angélicas, demoníacas, son las que están buscando cómo destruir al ser humano y al pueblo de Dios. Pero Jesús es más poderoso, como lo estamos viendo durante esta lección número 3. Pastor Carlos Pineda, en breves palabras, ¿cuál sería tu conclusión y qué consejo les darías a los maestros de escuela sabática que nos observan? Sí, en esta lección hemos visto la esencia del poder de Dios manifestado a través de su Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar con profundidad, orar con el corazón abierto y confiar en que Dios te va a empoderar con su Santo Espíritu para que salgas triunfador en todo lo que se nos presente. Amén.
Muchas gracias, Pastor Pineda. Pastor Montoya, en breves palabras, ¿cuál sería tu conclusión y qué mensaje puedes dar a los maestros que nos observan? Sí, gracias. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos maestros, para el próximo sábado con sus alumnos en la clase. Me gustaría que pudiéramos nosotros hacer énfasis en el poder que Dios desea manifestar a la iglesia, a nosotros, pero es a través de la oración, es a través de buscar a Dios en todo momento, en la oración, como mencionamos al principio, orad sin cesar, que tengamos, que manifestemos, tener esta actitud de oración constante, de pensamientos que glorifiquen a Dios, nuestra vida que sea una oración viva, eficaz, y entonces que podamos manifestarlo, pero todo esto, pastor, recibir, que podamos vivir en nuestra vida el poder de Dios, pero todo a través de la oración. Es importante la oración en la vida del cristiano. Muchas gracias, Pastor Montoya. Muy agradecidos con ustedes por estar con nosotros en este repaso de la lección número 3. Saben, hermanos, que en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, aparece una historia extraordinaria. En una ocasión, cuando el profeta Eliseo estaba frustrando los planes del rey enemigo, el rey preguntaba: ¿quién está de parte del pueblo de Israel? Y entonces alguien dijo: no, Señor, sino que el profeta Eliseo sabe todos tus movimientos porque Dios se los hace saber. ¿Cuál fue el resultado? El rey mandó a sus ejércitos a Dotán a sitiar la región donde se encontraba el profeta Eliseo, porque el ejército iba con órdenes del rey de apresar al profeta. Cuando Giesi, el siervo, se dio cuenta de lo que estaba pasando, pensó: estamos perdidos, le dijo a Eliseo, porque hay muchos ejércitos que están aquí buscando cómo esclavizarnos, cómo aprisionarnos, cómo acabar con nosotros. A lo que Eliseo contestó: mira, si Dios abriera tus ojos, te darías cuenta quiénes y cuántos están con nosotros. En el momento de la oración, entonces, Eliseo oró a Dios y le pidió al Señor que abriera los ojos de Giesi. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, se dio cuenta que en todas partes, en las montañas, en los alrededores, había huestes de ángeles celestiales de Dios que estaban ahí para liberarlos. Y esto fue lo que sucedió. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque Satanás está buscando cómo destruir al pueblo de Dios, Dios y sus ángeles son más poderosos que Satanás y sus ángeles. Así Amén. que durante esta lección hemos visto el poder del Dios Todopoderoso, el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesús sobre todo poder. Los tres, como la deidad, se unen para brindarnos a nosotros el poder que necesitamos para vencer. Ojalá que cada uno de nosotros pueda echar mano de ese poder que Dios gustosamente nos quiere impartir, pero que nosotros no estamos dispuestos a pedir. Vivamos una vida de oración, consagrémonos cada día, cada mañana al Señor y disfrutemos entonces de las bendiciones y de la victoria que el Señor nos dará. Que el Señor te bendiga. Quédate con nosotros para la siguiente lección, número 4.